La verdad es que todos venimos al Señor de una forma diferente. Hay personas que cuando vienen al Señor vienen con un entendimiento muy escaso. Y eso es normal, porque nacemos como bebés. Y entonces como bebés a veces nos expresamos. Y expresamos nuestra fe en un sentido muy carente, ¿no? Hay personas que a veces he oído decir, pues mira, yo vine y Dios me deslumbró y me cautivó el corazón y desde entonces sigo, y entonces dices, uy, no sé, hay cosas que me faltan, pero bueno, a veces son perdonadme por decirlo así, los balbuceos, las primeras palabras de un bebé espiritual que ha comprendido el Evangelio y ciertos aspectos del Evangelio le han tocado, y eso es lo que comunica, aunque en realidad quizás no sea un dibujo muy preciso de lo que es la salvación o lo que es una conversión. Después de eso es labor de la Iglesia, labor de la enseñanza de la palabra, del discipulado, de que sea desde donde quiera que hemos venido al Señor, podamos tener un conocimiento un poco más profundo de cómo hemos venido, qué es lo que realmente nos ha atraído, qué es lo que realmente ha generado en nosotros esa nueva vida que somos conscientes y hacia dónde vamos. En esta mañana me gustaría compartir un aspecto de lo que es nuestra salvación, que espero nos dé una imagen de la dimensión de nuestra salvación. Nuestra salvación no es que nosotros pasábamos por delante de una iglesia, entramos, nos encontramos a gusto y desde entonces. Eso no es la salvación, va muchísimo más allá. Hay una característica en la Escritura que nos muestra un poco la profundidad, la solemnidad, lo trascendental de nuestra salvación. Y es que hay una serie de pasajes, más o menos unos más de 25, podríamos hablar 27, 30 quizás, donde Dios en su pleno sentido está presente y nos muestra que cada persona de la Trinidad estaba ahí presente. Y el escritor de la palabra del Señor se encarga, por la inspiración, por la guía del Espíritu Santo, se encarga de referenciar diferentes aspectos de la salvación a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. De manera que podemos entender que cuando, vamos a decir así, pasábamos por ahí delante, nos llamó la atención, entramos y nos encontramos a gusto, y desde entonces, espero que eso no sea solamente la experiencia de la salvación, sino que podemos entender que el Espíritu Santo, antes que pasábamos por esa calle, estaba convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que había algo en tu corazón que Dios de alguna manera estaba llamando, que pasaste por la puerta y Dios en su gracia quiso atraerte dentro. La voz de su palabra empezó a generar convicción de pecado, esa necesidad profunda de Dios. Al mismo tiempo que veías tu indignidad, veías el amor de Cristo, y al mismo tiempo que tú sentías arrepentimiento, que merecías el infierno, al mismo tiempo estabas oyendo la voz de Cristo que te decía: ven y yo te haré descansar, ven y yo perdonaré tu pecado. Y cuando tú creíste en el Señor, entonces bien no lo puedes explicar, pero nació de tu corazón una alegría, un gozo, un sentir que no había antes. Y disfrutas de la vida, disfrutas de la comunión de los creyentes, disfrutas de la palabra, disfrutas de la oración, aún con todas tus carencias, pero disfrutas de una vida nueva que ha emergido del corazón. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues hay unas 25 veces que la Escritura se preocupa
de registrar tanto la vida del Mesías, la vida del Salvador, su obra, su resurrección, como nuestra salvación, como también la vida de la Iglesia. Y en esta mañana lo que me gustaría es leer con vosotros cómo el Señor, Dios Trino, Dios en tres personas, es la forma en cómo Dios existe. Nosotros somos unos seres limitados y podemos ver que tenemos un cuerpo y podemos ver que tenemos una mente y podemos ver que hay necesidades que van más allá de la mente. O sea, cualquier persona puede entender, y yo creo que puede entender de forma patente, de que una cosa es su cuerpo, que está vinculado con nuestra mente. Cuando estamos enfermos a veces estamos desanimados o cuando estamos cansados no tenemos la misma actitud. Entonces nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra mente. Tenemos una mente capaz de aprender un lenguaje, de comunicarnos. Pero luego hay otra cosa que es lo profundo de nuestro ser, que a veces se siente insatisfecho, que a veces siente un hambre y no sabes bien cómo llenarlo. Es una necesidad espiritual que al principio está muerto, pero que si crees en el Señor Jesucristo, esa dimensión se crea, el Espíritu Santo nos regenera. Y eso es lo que queremos ver, cómo Dios en su plena existencia, Padre, Hijo y Espíritu, intervienen. Es el contenido de nuestro Evangelio, es el autor de nuestra salvación, es quien obró en Cristo desde principio a fin de su vida terrenal, es quien genera en nosotros la vida y es quien nos ayuda a esperar nuestra esperanza eterna. Versículos como por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Es por casualidad que el apóstol Pablo menciona Padre, Hijo y Espíritu? Creo que no. Cuando dice, por ejemplo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todo en todos y es el mismo. No es por casualidad que el apóstol Pablo recurre a las tres personas de la Trinidad. Es así como los primeros creyentes que recibieron la palabra de los apóstoles entendieron la existencia de Dios. Aunque no podían explicarlo, ¿cómo es posible que en la persona humana de Jesús habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad? Lo dice Colosenses 2:19. Pero aunque no podían explicarlo del todo, pero exclamaban del corazón por la palabra del Señor, la guía del Espíritu, como Tomás cuando puso su mano en el costado del Señor. Señor mío y Dios mío. Y el Señor no le corrigió porque era el Cristo, el Hijo de Dios, con dignidad y rango divino. De la misma manera, en el Nuevo Testamento vemos la personalidad del Espíritu Santo. Y así, por ejemplo, cuando un creyente llamado Policarpo de Esmirna, que se entiende que recibió el testimonio del Evangelio del apóstol Juan, cuando es martirizado dice, te glorifico a través del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo. Y dice, fijaos lo que dice, por quien a ti, con Él y el Espíritu Santo, sea gloria tanto ahora como por las edades por venir. ¿Cómo este creyente, antes de que se pudiese desarrollar toda esa comprensión teológica, cómo explicar la Trinidad y cómo eso, pero él entendía que la existencia de Dios se presentaba a través de Dios Padre, soberano Rey del universo,
a través de su Hijo que vivió entre los hombres y manifestó a ese Dios que habita en luz inaccesible, que nadie ha visto ni puede ver jamás, pero Jesús lo dio a conocer. Y Jesús ejerció como Salvador, obró nuestra salvación. Y luego Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Pues hay 4 áreas que me gustaría tratar con vosotros, donde vemos plenamente a Dios en su existencia, Padre, Hijo y Espíritu. Lo vemos, como he dicho antes, en el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Cuando hemos creído en el Señor, nuestra comprensión era como un bebé, pero debe crecer. También en la obra de la salvación, lo que hace en nosotros. Dios Trino obra en nuestras vidas y la salvación en su sentido pleno tiene que ver con un Padre que es Dios, con el Señor Jesucristo como un necesario mediador y la presencia derramada en abundancia, según la palabra de Dios, del Espíritu Santo en el corazón del creyente, hasta tal punto que dice Romanos 8:11, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. O sea que la salvación se compone necesariamente, no se compone, sino que incluye la presencia, la obra, la intervención de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y espero que eso nos dé, en la lectura de estos versículos, nos dé una dimensión más amplia, más segura, más fundamentada de lo que es nuestra salvación. También Dios Trino tiene que ver con nuestra vida presente. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos inquietos? ¿Vivimos sufriendo porque no podemos cumplir lo que deseamos? No, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, según la carne, Dios enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne para que se cumpliese la ley en nosotros, que vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envía su Espíritu, el Hijo condenó el pecado en la carne, el Espíritu vive en tu vida. ¿Te das cuenta? Nuestra vida no es lo que tú o yo podamos esforzarnos. Nuestra vida descansa en la obra de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Igualmente, cuando pensamos en la consumación de la salvación, ¿cómo esperas tú encontrarte a Dios? Hay una frase que me encantó hace poco que leí de Agustín y decía que la pastoral es preparar al corazón de un hombre o una mujer, claro, para ver a Dios. Se refiere cuando vea a Dios después de morir, cuando se encuentre cara a cara con el Señor. ¿Cómo esperas ese momento? Ese momento que nos llegará a todos. A todos nos ha llegado momento de cumplir los 30, los 40, los 50. Nos llegará tiempo de todo, nos llegará. ¿Cómo esperas encontrarte con tu Señor? También ahí está presente y la palabra de Dios nos guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejadme volver otra vez, un mensaje de salvación. Si te pidiera, mira, sintetiza en una frase cómo es o qué es el Evangelio. Podríamos pensar, podríamos razonar, podríamos intentar recurrir. Mira, hay un versículo que creo que es emblemático y es cuando están los discípulos reunidos. Como 120 dice, en el aposento alto, el Señor les había dicho que esperaran allí, que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibiesen la promesa del Padre. Estaban ahí reunidos, viene el Espíritu Santo, qué experiencia tan tremenda, tan dramática en un sentido, que se oye un viento recio, descienden como lenguas de fuego,
y todos empiezan a hablar las maravillas de Dios en lenguas que aún la gente se maravilla. Y algunos dicen, estos están borrachos. Y Pedro dice, no, son las 9 de la mañana. No es tiempo de esto. Pero esto es lo que profetizó el profeta Joel. Y les explica y les dice más. Dice, vosotros crucificasteis al Santo, a quien Dios había puesto, a quien Dios había enviado. Y con el mensaje de Pedro dice que fueron compungidos de corazón. Se dieron cuenta que eran ignorantes del plan de Dios y que habían obrado en contra de Dios, de espaldas a Dios. Y entonces le dicen, varones, ¿qué haremos? Y fíjate lo que dice Pedro. Hechos 2, 38 y 39. Arrepentíos y bautícese. Fíjate, las palabras que a veces se unen con un y es porque a veces van conectadas, y así era en los primeros años de la Iglesia, donde el arrepentimiento y el bautismo estaban unidos en una sola expresión. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es importante este énfasis. No era una cuestión colectiva. Cada persona debía arrepentirse y bautizarse, identificarse públicamente con el Señor Jesucristo, confesar públicamente que su vida anterior debía como perderse, morir, pero por la gracia de Cristo podían levantarse a una nueva vida. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate qué presentación del Evangelio tan completa. ¿Alguien quiere ser creyente? ¿Quiere ser hijo de Dios? ¿Quieres entender mejor tu conversión? Espero que hubo un arrepentimiento porque entendiste que tu vida y tus obras estaban de espaldas a Dios, que tu naturaleza estaba inclinada al mal, inclinada a la independencia, a la rebeldía. Y hay una necesidad de arrepentimiento, de identificación con la persona del Señor Jesucristo. Como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, aquellos que oyeron el mensaje, la enseñanza de Cristo con fe, a ellos fueron hechos hijos de Dios. Pues fíjate, Jesucristo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, para vosotros es la promesa, vuestros hijos, los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién es el que llama? Dios. Llama a todos los hombres. Esto sería una explicación de lo que diría Pablo, Hechos 17, en el Areópago, que el Señor llama al arrepentimiento. Es este arrepentimiento, no un arrepentimiento difuso, abstracto, no, muy concreto, de acuerdo al mensaje y la obra del Señor Jesucristo. Dios es quien llama, Dios es quien envía a su Hijo es quien carga con nuestros pecados. Su Hijo es quien ejecuta la voluntad del Padre. Su Hijo es quien carga con nuestros pecados para ofrecernos el perdón. Su Hijo es nuestro mediador. Pero luego hay una tercera parte, una tercera identificación o referencia en este texto, y es el Espíritu Santo. Si os arrepentís, bautizáis, tenéis perdón de pecados, recibís el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor Dios llamare. Romanos capítulo 10, versículo 10, Pablo diría, o recordaría mejor dicho, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. No hay límites para el Señor. ¿Cómo es el mensaje del Evangelio que tú comprendes?
espero que tenga estos tres ingredientes. El llamado de Dios, un Dios soberano, un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que existió por la eternidad y existirá por la eternidad. Un Dios que se ha expresado por la persona del Señor Jesús. Una forma de redención a través de Él, a través de la fe. No a través de nuestras obras, sino a través de aceptar lo que Él ha hecho, de venir, de responder a ese llamado de Dios con arrepentimiento. Y espero que el mensaje que oíste de salvación también incluyera la presencia del Espíritu Santo, el comienzo de una nueva vida dentro de tu corazón. En segundo lugar, lo que vemos es que la obra de salvación fue hecha en la presencia, protagonizada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dice, por ejemplo, Gálatas 4, del 4 al 6, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nuevamente, ¿quién es el que envía al Hijo? Es el Padre. ¿Sabes que tenemos un Padre? No sé cuál ha sido vuestra experiencia de vuestros padres. A veces las experiencias humanas pueden tener carencias, hogares desestructurados, y no te gusta pensar en la idea que tienes de tu padre porque no es un ejemplo que te gustaría perpetuar. Pero según la palabra del Señor, tenemos un Padre. Hay un Dios soberano, lleno de bondad. Fíjate cómo lo expresa el apóstol Pablo escribiendo a Tito. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Es Dios Padre. Se le identifica como el que salva, aunque luego también lo hará del Señor Jesús. Dice, y cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, a través de dos cosas unidas por una conjunción y, a través del lavamiento de la regeneración y la renovación. Esa regeneración y renovación están unidas en el Espíritu Santo o con el instrumento del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Fíjate, nuevamente estamos hablando de la obra de salvación. ¿Fue que Jesús, como un hombre, pensó y hizo? No. Diría Pedro en Hechos capítulo 2, de acuerdo al determinado consejo de Dios desde antes de la eternidad. Ya tenía eso planeado. Dios Padre es quien envía al Hijo. Es la bondad de Dios nuestro Salvador la que se expresa a través de Cristo. El Señor Jesucristo lo que hace es darnos a conocer a ese Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios Padre, que te ama, que te llama aunque éramos pecadores. Jesucristo, que también se menciona, nuestro Salvador. Y luego, ¿cómo nos salvó? ¿Cómo ese Padre eterno, bondadoso, lleno de amor, de gracia, de paciencia, de misericordia, envía lo más precioso que podía existir? Dice Romanos capítulo 8, si Dios no escatimó ofrecer a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dios es quien ama
el Padre, aunque no lo hemos visto físicamente, Él es parte importante de nuestra salvación, de nuestra vida. El Hijo es quien ejecuta la salvación en la cruz, quien realiza la obra de redención. Aquí dice, es una palabra preciosa, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y esta palabra redimir habla de comprar en el mercado de esclavos, pero no solamente pagar el rescate, sino pagar el rescate, comprar a los que eran esclavos para sacarlos a la libertad. Eso es lo que ha hecho la salvación con nosotros. Y el Señor Jesucristo muriendo en la cruz fue ese rescate. Pero tenemos un Padre amante, un Padre que envía a su Hijo, tenemos un Hijo que pagó el precio y nos redimió, pero luego nos dejó el Señor solos. La vida del Evangelio es una vida que estamos solos. El Señor lo dijo muy claro, no os dejaré huérfanos. Y envió al Consolador, al Espíritu Santo. Dice, por cuanto somos hijos, el Señor, ¿quién? Dios derramó en nosotros abundantemente a través de Jesucristo. Jesucristo es el mediador, el canal. Envió, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Pero ese Espíritu Santo que el Padre envió a través de Cristo, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Es curioso, leí de Juan de Valdés, una persona que antes, un poco antes del tiempo de la Reforma, intentó expresar cómo una persona entraba en el reino de los cielos. Y una de las cosas que decía es que el reino de los cielos era de muy pocos, porque vivía entre mucha gente religiosa, pero él decía, la señal de que alguien realmente ha entrado en el reino de Dios es que tiene una disposición diferente, que ama a Dios, disfruta de las cosas de Dios. Aún con nuestras carencias, aún con nuestras caídas, aún con nuestros titubeos, nuestras dudas, pero hay una vida dentro de ti, que es la persona del Espíritu Santo, y que la palabra del Señor dice que Dios derramó abundantemente, no con cuentagotas, sino abundantemente. La Trinidad está en el mensaje de la salvación. La Trinidad está en la obra de la salvación. La Trinidad igualmente está en la vida que es salvada. ¿Cómo vivimos como creyentes? Hemos leído antes, el Espíritu es derramado en nosotros y clama, Abba Padre. O sea, es como una inquietud, un impulso, algo que nos empuja a mirar al Señor, a tener comunión con Él. Dice en Romanos capítulo 8, lo que era imposible para la ley. Las normas pueden algo, pero no pueden cambiar a la persona. Las normas pueden mantener el orden, las normas pueden ayudar, pero si no hay un cambio de corazón, ¿cómo podemos vivir? Si somos pecadores, ¿cómo podemos vivir de una forma que agrade a Dios? Pues fíjate lo que dice. Dice, lo que era imposible para la ley, porque era débil en la carne. O sea, la norma, la condenación, el decirte que has pecado, es útil para traerte a Cristo, para que te arrepientas y creas en el Señor. Pero en sí, la condenación no transforma tu corazón. Dice la Escritura, Dios, otra vez, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque el Señor no tuvo pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
¿Y cuál es el propósito de Dios? Que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Es el propósito de Dios que vivamos justamente. Y esa justicia no solamente es no hacer el mal, sino es hacer el bien. Recordemos esos versículos en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dijo: procurad hacer vuestra justicia, no delante de los hombres para ser vistos de ellos, sino delante de vuestro Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando habla de hacer vuestra justicia, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la oración, de la limosna, aspectos que no tiene que ver con solamente no hacer lo malo, sino está hablando de vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Cómo podemos entonces vivir una vida como hijos de Dios que le agrade? Dice el Señor, era imposible por la ley, imposible por la carne, pero Cristo, viniendo en semejanza de carne, por su muerte en la cruz, condenó al pecado en la carne. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, pero luego dice algo interesante, que no caminamos según el impulso de la carne, sino según el impulso del Espíritu. ¿Sabes? Últimamente, desde que estoy como rector en IPSTE, me llevé de mi casa unas plantitas. Y en casa no había plantado nunca nada, ni había hecho nada de jardinería. Pero bueno, en la oficina me gusta ver una plantita y si me gusta ver la plantita tengo que cuidar de ella. Es muy interesante. Y creo que la vida espiritual es muy parecido a cómo mantienes una planta. Tú no puedes crear la vida de una planta. La semilla o la plantita está viva, tiene vida. Tú lo único que puedes hacer es cultivarla. No puedes forzarla. Tú no puedes, como si fueran las judías de este cuento, que le haces unas gotitas y crece en un momento inmediatamente. No. Tú puedes ponerle un poquito de abono, un poquito de agua, no demasiada, y poco a poco crece, poco a poco se desarrolla. Así es la vida del Espíritu. ¿De dónde sale el agradar a Dios, el tener un corazón que ame a Dios? Esa oración, Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto delante de ti. ¿Cómo es? El Espíritu Santo, cuando crees en el Señor Jesucristo, Dios Padre derrama abundantemente su Espíritu. Pero ese Espíritu tiene que cuidarse con comunión con el Señor, leyendo su palabra, orando. Y a través del caminar poco a poco, si andas con el impulso del Espíritu, disfrutarás que como una planta crece y de vez en cuando sale una flor. Y a lo mejor Dios te bendice y te usa con alguno de los dones que te ha dado. Entonces, el mensaje de la salvación: está un Dios eterno, soberano, Rey del universo, creador de los cielos y la tierra. En el mensaje de la salvación está el Señor Jesucristo como necesario mediador. No es que nosotros nos acercamos y nos damos a Dios, nos consagramos a Dios. No podríamos hacerlo si no tenemos a Cristo. No seríamos dignos, seríamos una ofrenda sucia, imperfecta, inmunda. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Porque la sangre de Cristo, el que Él ha cargado con nuestro pecado, nos hace aceptos en el amado. Es ser vestidos de su justicia que nos permite acercarnos a Dios. No es nuestra sinceridad la que nos permite acceso a Dios, sino es que Cristo murió por nosotros. Y luego, ¿cómo todo eso, cómo ese mensaje se aplica a nosotros? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que trabaja en tu vida, es el que genera esa convicción, es el que genera ese arrepentimiento, es el que
graba la palabra de Dios en tu corazón, es el que hace arder tu corazón con su palabra, el que te hace responder, el que crea en ti una nueva vida, el que te lava, te limpia, el que limpia las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Dios Trino, ayudándote. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu que están interesados en tu salvación, la salvación de tu vida, tu alma. Además del mensaje, además de la obra de salvación, además de la vida, ¿cómo esperaremos un momento tan impresionante? Decidme vosotros, ¿qué pasó a algunos hombres eminentes de la Escritura cuando vieron al Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Juan cuando vio una visión del Señor? Cayó como muerto. ¿Qué le pasó a Daniel? Cayó como muerto. Cuando veamos al Señor, ¿qué pasará? ¿Cómo esperamos ese momento? ¿Cómo nos preparamos como hijos de Dios para ese momento? ¡Qué difícil! Bueno, pues hay un versículo que nos dice, fíjate qué precioso, dice, pero vosotros, amados, este es Judas, una persona que ha escrito una epístola que al principio quería escribir de la salvación común, pero es necesario, decía Judas, escribir de aquellos que se han introducido encubiertamente en medio de la iglesia y que pretenden cambiar el evangelio por un libertinaje. Y después de desenmascararlos, después de hablar de esos falsos maestros, Judas vuelve a hablar de esa común salvación y como despedida dice, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo esperamos? Igual que consiste nuestra vida, gracias a un Dios Padre, gracias a un Hijo que es nuestro mediador y gracias al Espíritu Santo que nos sostiene en nuestra vida aquí. Orando en el Espíritu Santo, desarrollando una vida de devoción, una vida espiritual, no una vida de beatos, no una vida de máscaras, de hipocresía, no, una vida genuina de adoración al que es eterno, al que es perfecto, santo, puro, a Dios. Orando en el Espíritu Santo, desarrollando esa relación con nuestro Dios. Conservaos en el amor de Dios. No os salgáis de ese entorno del amor de Dios que os ha sido dado y vosotros que de alguna manera, en vuestra medida, capacitados por el Espíritu Santo, podéis responder a Dios. Y por último, esperando la misericordia. ¿Por qué pensamos que estaremos con Dios? ¿Por nuestra sinceridad? De eso nada. Porque el Señor quiso morir por nosotros. Y tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Y es por Él que entendemos y creemos que no hay condenación para nosotros, sino que tenemos vida eterna. ¿Cómo es? Termino con esta pregunta. ¿Cómo es tu conciencia de la salvación? ¿Tienes en tus esquemas a Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra? Estoy seguro, al menos yo, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que... ¿Cómo fue cuando solo existía Dios? ¿Cómo fue cuando el Señor dijo y fue hecho? No lo sé. Pero los cielos cuentan la gloria de un Dios. Si tú vas andando por la playa y te encuentras un reloj, dices, oye, ¡guau! Mira, hay alguien que ha tomado el tiempo de diseñar un reloj
y hay alguien que lo ha hecho y hay alguien que... No, tú no dices, no, esto es un montón de granitos de arena que se han puesto juntos y fíjate, hasta se mueve. No, de la misma manera, creemos que hay un Dios eterno, que aunque no entendemos muchas cosas, así lo ha dicho la Escritura, creemos en el Señor Jesucristo, que dejó una huella indeleble, imborrable, como el único mediador entre Dios y los hombres, que no hizo pecado, pero que fue hecho pecado por nosotros, para que la justicia de Cristo fuese nuestra vestidura. Y luego el Espíritu Santo. Espero que en tu salvación, en tu esquema de lo que Dios te ha dado, también esté esa realidad patente, esa vida nueva en tu corazón. ¿Sabéis? Hay un puritano del siglo XVIII, Jacob Spencer, que decía que cuando venía alguien a su despacho a pedir consejo y venía angustiado porque tenía angustia y no se sentía bien, ¿sabéis lo que hacía él? No le decía nada, lo mandaba a casa. Dice, el Señor está trabajando en él, déjale que sufra un poco. Porque la convicción del Espíritu se estaba desarrollando en esa persona, lo estaba trayendo a la necesidad de Cristo. Y el amor del Padre, la mediación de Cristo y la realidad del Espíritu Santo se estaban generando en ese corazón. ¿Es así tu experiencia de salvación? Espero que sí. Y espero que crezcamos en esa dimensión con Dios nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y también en el poder del Espíritu Santo.